Entonces, acá nosotros lo que estamos viendo es un dibujo de lo que nosotros comúnmente llamamos un ecosistema. ¿M? Entonces ahí lo que vemos es un zorro, varios peces, ¿cierto? Una serpiente nadando, árboles, agua, algas, la luz del sol, ¿cierto? Piedras se ven por ahí, evidentemente aire, tiene que haber ahí, ¿cierto? Ahí lo que estamos viendo es la forma en la cual se muestra un ecosistema. Sin embargo, nosotros debemos tener en cuenta que un ecosistema se puede ver en cualquier lado donde hayan seres vivos. ¿En la Luna hay ecosistema? O sea, donde los seres vivos se pueden mantener por sí solos, ¿no? Me refiero. Entonces, ¿en la Luna hay ecosistema? No. No, porque no hay condiciones viables para que se mantenga la vida. O por lo menos no se han encontrado seres vivos. ¿Sí? Por lo menos no se han encontrado allí. ¿Listo? Ah, profe, pero es que el hombre fue a la luna, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo con lo que estoy diciendo, para que se puedan mantener por sí solos, no por las herramientas construidas por el humano para que pueda sobre... Eso es diferente. ¿Listo? Es diferente. Porque cuando llega un humano a la luna, por ejemplo, un astronauta, ¿cierto? Él viene con unas condiciones ya precisas. ¿Y por qué se adapta el cuerpo a esas condiciones? Porque él no puede adaptar el medio para que él pueda vivir por sí mismo. ¿Listo? Es decir, no se ha encontrado, aparte de la Tierra por ahora, eh, ecosistemas en otras partes del universo. ¿Listo? Es donde están los seres vivos. Donde puedan vivir los seres vivos, ahí es donde nosotros vamos a encontrar los ecosistemas, independientemente de cuál sea. Ahora, no todos los seres vivos pueden vivir en todos los ecosistemas, ¿no? O sea, hay bacterias que viven en volcanes, por ejemplo, y se adaptaron a esa temperatura. Nosotros no podríamos. ¿M? Pero sigue siendo un ecosistema porque hay seres vivos. ¿Hasta ahí bien? Bueno, entonces nosotros acá, amigos míos, vamos a ver no solo las condiciones físicas, o sea, el biotopo, que fue lo que vimos en la clase anterior, sino también vamos a ver algo muy, muy, muy complejo, complicado, como ustedes quieran, que se llama la biocenosis. ¿Listo? ¿Y qué es la biocenosis? La biocenosis es la interacción que se da, ¿cierto? Entre los diversos seres vivos que ocupan o que están en un ecosistema como tal. Entonces nosotros podemos empezar a ver diversas relaciones, ¿cierto? Entre los diversos organismos vivos que hay acá. ¿Mm? Entonces, estas, el zorro, ¿cierto? Va a tener una relación con otro tipo de animales. Asimismo, estas aves, los paticos que están por ahí, asimismo la serpiente, ¿cierto? Y todas, ojo con esto, todas están interactuando de una u otra forma, sean directa o indirectamente, ¿listo? Entonces, las plantas que están acá, ¿cierto? Van a estar ahí interactuando. Entonces, lo primero que nosotros debemos conocer son unos términos, unas palabritas específicas que debemos saber definir. Estas palabras, ¿cuáles serían? La primera es especie, que ya la hemos hablado en años anteriores, etcétera. ¿Qué sería una especie, amigos míos? ¿No, no me escuchan bien? Tibata me dice que no se escucha bien. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien? ¿Fuerte y claro?
Ok, entonces Tibata, sube porfa el volumen de tu micrófono, porfis. Entonces, bueno, por ahí me escribía Castañeda, no, una especie es una familia, no, eso es familia. Y la familia está conformada de muchas especies, taxonómicamente, ¿sí? O sea, de clasificación, ¿sí? Pero debemos tener en cuenta que la especie es totalmente diferente a la familia, eso es mucho más específico, por eso el nombre especie. Pero ¿qué vendría siendo una especie? Por ejemplo, digamos, nosotros podemos saber que estos árboles, por su forma, son de la misma familia, pero ya como tienen colores específicos totalmente diferentes, podemos decir que son especies diferentes, pero son de la misma familia, ¿m? Pero son especies totalmente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que sería una especie? Bueno, lo primero es, hay muchas definiciones de especie, ¿m? Hay muchas definiciones de especie, pero nos vamos a basar principalmente en las diferencias que tienen estos seres vivos uno al otro, pero principalmente van a ser diferencias genéticas, ¿listo? Por ejemplo, hay especies que son muy difíciles de reconocer o detectar, etcétera. Por ejemplo, los perros. Digamos, ustedes pueden ver diversos perros, ¿no? Pueden ver un pitbull, un samoyedo, un lobo siberiano, un pincher, un rottweiler, pueden ver un French poodle, pueden ver un beagle, pero estos, si bien son todos diferentes, ¿cierto? Todos son muy diferentes los que acabo de nombrar. Estos amigos son de la misma especie, ¿sí? ¿Por qué? Porque genéticamente estos animales pueden eh, cruzarse, o sea, tener crías entre ellos, ¿sí? A eso que yo estoy hablando, chicos, es el concepto de especie biológico, ¿sí? Que se basa en la forma de reproducción que pueden tener muchas especies. Ese es el concepto de evolución biológico, ¿listo? Entonces, va a ser muy importante porque no solo la diferencia física va a decir qué es o no una especie, sino también la estructura interna, ¿listo? Sin embargo, la mayoría de especies a simple vista se van a diferenciar. Usted fácilmente puede diferenciar entre una especie animal y una vegetal, entre un insecto y un vertebrado, entre un ave y un humano, ¿cierto? Si no puede diferenciarlo, pues creo que ahí tendríamos problemas. Tocaría mirar las características y fijarse bien, pero yo creo que la mayoría de nosotros lo podemos hacer de forma correcta. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de especie, ¿cierto? Estamos hablando de eh, múltiples, ¿m? eh, seres vivos del mismo tipo que se están reuniendo en un lugar específico y que pueden llegar a cumplir una especie, una función específica, perdón, y que pueden llegar a cumplir una función específica. ¿Listo? Ahí nos estamos refiriendo a eso. Y ahora eso va a formar algo cuando se reúnen, por ejemplo, si tenemos este zorrito y hay muchos zorros alrededor, a eso lo vamos a llamar una población. ¿Listo? Entonces, cuando se reúnen todos estos individuos y empiezan a tener cierto tipo de organización, vamos a llamar población. ¿Listo? Se reconocen entre ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, acá ya nosotros estamos hablando de, si estamos hablando de las relaciones que se dan
dentro de las mismas especies, de la misma especie, si se dan relaciones entre solo los zorros, si se dan entre este tipo de peces o relaciones que solo se dan entre estos paticos que son de la misma especie, ¿cierto? O sea, los zorros agrupados entre ellos, aparte obviamente los patos agrupados entre ellos y aparte los peces agrupados entre ellos. Puede pasar con las plantas, etcétera, pero hablando solo de la especie, a eso lo vamos a llamar relaciones intraespecíficas, ¿listo? Por ahí me salió que Ramírez, Ramos, algo así, levantó la mano en la aplicación. Porfa, si tienes una pregunta, la escribes en el chat y yo te la respondo de una, ¿listo? Sin necesidad de levantar la mano. Entonces a eso lo vamos a llamar relaciones intraespecíficas, son las que se dan dentro de una especie como tal, ¿listo? Mm, y van a ser muy importantes, ¿sí? Porque en las relaciones intraespecíficas nosotros vamos a ver las formas de organización o las múltiples formas de organización que pueden tener diversos grupos de animales que son muy interesantes. ¿M? Por ejemplo, las abejas, ¿no? Que tienen una forma de organización específica, ya vamos a ver cuál. Pero esa relación solo tiene que ver cómo se organizan las abejitas. ¿Listo? A esos tipos de relaciones que solo hablamos de solo una especie, que sean solo una especie, le vamos a llamar intraespecíficas. Pero si yo hablo de las relaciones que se da del zorro con el pato, del zorro con el árbol, de la planta de este árbol con estas plantas chiquitas, si yo estoy hablando de la relación que se da de estos peces, ¿cierto? Con la rana, por ejemplo, o con las plantas donde está la rana, con la serpiente, con las algas, que ya son, ¿cierto? Mucho más complejas. A eso le llamamos relaciones interespecíficas. ¿Por qué? Porque ya ahí me está eh, relacionando, ¿cierto? Todas las especies que pueden estar vinculándose. Entonces, inter, ¿cierto? Es entre especies, interespecíficas. ¿Listo? Tenemos las relaciones interespecíficas que son entre las diferentes especies y las intraespecíficas que son en la misma especie. Bueno, acá Moreno me escribe que, ¿qué dice? Profe, lo de la nueva enfermedad de Kawasaki, ¿cómo se transmite el Kawasaki? No sé de qué se trata, dice que es va a consultar, rara enfermedad infantil. Ataca a niños pequeños y afecta los ganglios linfáticos, o sea, el sistema de defensa del cuerpo. Es una inflamación de los vasos sanguíneos. No, pero es como una afección del mismo cuerpo. No aparece, o sea, digamos, no sale algo que tenga que ver por ahora, pues todo tiene relación con todo, con lo que estamos hablando de interespecífico. ¿Listo? Si quieres, posteriormente te respondo esa pregunta, mientras vamos a explicar este tema. ¿Listo? Bien. Entonces, queda claro, queda claro lo que son las relaciones intra e interespecíficas, amigos míos. O sea, la definición, ¿no? Porque ahorita voy a profundizar en cada una de ellas, ¿no? Pero queda clara la definición, no hay ninguna duda. Si les hago preguntas, las pueden responder. Bueno, entonces a Samuelito no le quedó claro, papá. Eh, haz una pregunta específica, o sea, ¿qué no entendiste? Y yo lo vuelvo a explicar. ¿Listo? Las dos, ¿qué no entendiste de las dos?
¿Cómo se identifican? Ah, listo, ¿cómo se identifican? Bien. Entonces, por ejemplo, Samuelito, voy a hablar solo del zorro, ¿cierto? Este zorrito está acompañado de más zorritos. Haz de cuenta que este punto rojo feo que estoy haciendo son más zorritos. Y entonces ellos se ordenan en manada y entonces hay un líder, ¿cierto? Y digamos que este es el líder y entonces va a dirigir a todos y todos van a andar en grupo, cazando, ¿cierto? Recorriendo varios lugares, etcétera, etcétera. Si yo estoy hablando solo de cómo se relacionan estos zorros que están acá alrededor, a eso lo voy a llamar una relación intraespecífica. ¿Por qué? Porque solo estoy hablando de la población de zorros. No estoy hablando de más animales, no, nada. Estoy hablando solo de zorros. Si estoy hablando solo de los zorritos, estoy hablando de relaciones intraespecíficas. ¿Sí? Lo mismo pasa. Pongo por ejemplo, si yo estoy hablando solo de estos amigos, los peces, y son de la misma especie, y yo digo cómo estos se organizan, cómo tienen una jerarquía, etcétera, también estoy hablando de una relación intraespecífica porque estoy hablando solo de la población de los peces, solo de los peces. ¿Listo? Relación intraespecífica. Intra es de las especies. Espero que estén tomando nota. Bueno, igual yo voy a subir este video a YouTube, pero espero que tomen nota. ¿Por qué? Porque se pueden confundir. ¿Sí? Esto es intra, dentro de la especie, ¿cierto? Intra dentro de la especie. Si yo hablo, por ejemplo, si yo estoy hablando de los chicos que están conectados en computadores, hablando con su profesor de biología en este momento, ese es un tipo de relación intraespecífica que se está dando solo entre humanos. Los que estamos interactuando ahorita por la red social, que obviamente esto no lo hace ninguna especie, ¿cierto? Es una relación que solo se da entre humanos y ya, ¿listo? ¿Quedó un poco más claro la intraespecífica, Samuel? Samuel, ¿sí quedó clara? ¿A todos les quedó clara la intraespecífica? Listo, a Sara no le quedó clara. ¿Qué no te quedó claro, mi amor? O sea, ¿qué no entendiste de la explicación que di? Y la vuelvo y la explico, evidentemente. O sea, cuando yo hablo de una relación, bueno, ¿cómo se crea una relación? Eso ya es una pregunta un poco más compleja, ¿listo? ¿Cómo se crea? Ya lo vamos a ver. O sea, todavía no vamos a hablar de tipos de relaciones y ya tendremos en unos minutos esa respuesta, ¿listo? ¿Cómo se crea una relación? Ya es una cuestión mucho más compleja. La pregunta es, ¿entendiste que las relaciones intraespecíficas solo se dan entre la misma especie? Pongo por ejemplo, entonces voy a cambiar esta imagen y vamos a poner lo siguiente. Con esta es un poco más fácil. Entonces, miren, las abejas, ¿cierto? Acá tenemos nuestras preciosas e importantísimas abejas. Se van a organizar de la siguiente manera. Nos vamos a tener, bueno, pongámosla en español porque se confunden. Bueno, básicamente, las obreras, la reina, acá en la mitad, y el zángano, que es el macho. Estas dos son hembras y este es el macho. ¿Listo? Entonces, acá pongamos esta imagen, track. En esta imagen nosotros tenemos la reina, mírenla como está alargadita, el zángano es un poco más achatado,
y la obrera que es más chiquitita, ¿cierto? Entonces la obrera y la reina son hembras y el zángano es un macho. ¿Listo? Como ustedes ven acá, en esa imagen de las abejas, y todos sabemos, por supuesto, ¿sí? Bueno, me preguntan acá que si cuando se acabe la sesión nos volvemos a conectar. La respuesta es sí. ¿Listo, mi amor? Entonces, miren acá. Tenemos esta organización. Esta organización se llama jerarquía. Tenemos acá unas jerarquías. Entonces estamos viendo, por ejemplo, en esta imagen de acá, ¿cierto? Las obreras, cómo están trabajando, produciendo miel para alimentar a las crías, etcétera. La reina tiene una función de reproducirse y el zángano también, que el zángano se reproduce con la reina. Cuando yo estoy mostrando esta imagen acá de estas abejas interactuando con su misma población y comunidad de abejas, esta pregunta quiero que me la responda Ramos. Estoy hablando de una relación intraespecífica o interespecífica. Ramos es la que me va a responder esa pregunta. Ahí cuando estás viendo esta imagen de acá, estamos hablando de una relación intraespecífica o interespecífica. ¿Tú qué crees? Muy bien, Ramos. Intraespecífica, porque estamos hablando de solo abejitas. ¿Listo? Ahora, si yo hablara de y pusiera una foto de la abeja en una flor, por ejemplo, como aparece acá, en esta de acá, esto ya no es una relación intraespecífica, porque está la abeja, ¿cierto? Con la flor. Acá esto se llama una relación de mutualismo y esto ya sería interespecífica, porque ya está la abeja con otra especie que es esta planta. ¿Listo? Pero si volvemos a esta, es, y qué pena con Samuelito Moreno que me dice que es tripofóbico y yo le estoy poniendo esto, ya ahorita se la quito, es que necesito explicar. Pero si yo pongo esta donde están solo las abejitas acá interactuando, ¿cierto? Es una relación intraespecífica. ¿A todos les quedó claro la diferencia entre las relaciones intra e interespecíficas? Listo, ya quité la imagen, Samuelito. Ya puedes volver a ver la pantalla sin miedo alguno a que los puntos te generen tripofobia, ¿listo? Listo. La intraespecífica no la tienes clara, Tomás. Vuelvo otra vez con lo de las abejas. O sea, digamos, la intraespecífica no es tan complicada, ¿cierto? ¿Cómo hacen para que las abejas obreras, para que las abejas obreras salgan pequeñas y no grandes? Bueno, eso depende del tipo de fecundación y el tipo de alimentación también, ¿no? Influye mucho el tipo de miel o jalea que le den a estas abejitas. Y además que es un tipo de huevo específico. La hembra puede poner tres tipos de huevos específicos. Un huevo que solo lo pone ya, sin ser fecundado, o sea, solo bota el huevo, y ahí salen los machos. Cuando tiene reproducción sexual pone otros huevos que salen las obreras. Entonces es un huevo específico y salen de ese tamaño. Y puede poner un solo huevo específico donde sale la reina, que es más grande, ¿sí? Y eso ya a medida que se va formando, pues se le da jalea real a la reina para que crezca y pueda formar un nuevo panal. Y a las obreras se les da la miel, ¿cierto? Igual a los zánganos se alimentan de eso. Bueno, entonces no entiende Tomás.
Entonces, Tomás, concéntrate, por favor, en lo que te voy a mostrar. ¿Listo? Concéntrate, por favor, concéntrate. Mira. Entonces, acá por ahí me escribieron, pongo estas porque por ahí me pidieron. Entonces, mira, si yo pongo esta imagen, ¿cierto? Y solo, ojo, y solo me fijo en las hormigas, ni en nada más, ni en la planta que está ahí, solo en las hormigas. Miren cómo estas tienen ayuda entre ellas, se están ayudando a pasar acá a este lado, se están apoyando entre ellas, etcétera. Pero solo me estoy fijando, ojo, solo me estoy fijando en las hormigas, no me estoy fijando en nada más. ¿Listo? Solo me estoy fijando, esperen que moví un poco la imagen. Entonces, ya, vuelvo. Si yo estoy mirando, ¿cierto? Tomás, eh, si yo estoy mirando acá las hormigas, cómo están ayudándose entre ellas, esto se llama cooperación, ¿cierto? Se están ayudando, pero solo estoy mirando las hormigas. No me interesa hablar de la planta, no me interesa hablar de la roca que está acá. No, solo las hormigas. Vea cómo estas se están ayudando. Eso se llama cooperación. A esa relación que solo la estoy señalando solo para las hormigas, la voy a llamar intraespecífica. Es decir, solo me interesa señalar cómo las hormigas se están relacionando entre ellas. ¿Sí? Cómo entre ellas se están relacionando. A ese tipo de relaciones donde yo solo me fijo en una especie y cómo los individuos de esa especie, cómo los animalitos o plantas de esa propia especie se van a organizar, lo voy a llamar una relación intraespecífica. Solo estoy hablando de las hormigas. Más o menos un poco más clarito, Tomás.